El tema que voy a tocar hoy, pues es de interés de muchas disciplinas. Sin embargo, debido a este trabajo, pues tengo que acotar muchas cosas. Y pues creo que les voy a estar recordando todo el tiempo de que hay un montón de información de esto, hay un montón de información de aquello. Pero bueno, el tema de investigación, la tradición musical litúrgica de la Catedral de San José de Gracia, una propuesta para su preservación. Entonces aquí sobre esta investigación pues vamos a hablar desde el punto de vista de interpretación musical y de educación musical y difusión musical. Para empezar, de esta Catedral de San José de Gracia, que pertenece a la Iglesia Anglicana de México, está en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Mesones, número 139. Es un templo barroco antiguo. Se consagró este templo en el año de 1661. De este lado, su lado izquierdo, podemos apreciar una fotografía, parece de los años 30, 40, y después una fotografía actual, que fue posible tomarla gracias a que no tenemos ambulantes. Está en una calle donde hay un montón de ambulantes, y bueno, una fotografía donde se tiene la oportunidad de apreciar la fachada de la entrada principal del templo. El coro de la Catedral de San José de Gracia, este coro que está funcionando actualmente, se creó, se organizó desde 1948. Entonces tenemos aquí una imagen de ese primer coro. El que fundó el coro fue el maestro Fausto de Andrés y Aguirre. Este maestro posteriormente sería director del Conservatorio de Música de Puebla, y actualmente hay una escuela de música en Puebla que lleva su nombre. Pues el coro ha funcionado con integrantes que van y vienen en todos estos años, organistas, directores de coro, y pues aquí es importante destacar la labor que ha tenido el señor Osvaldo Córdoba. El señor Osvaldo Córdoba, que en unos momentos lo van a ver, ha sido de una manera no constante, pero sí ha trabajado como organista desde 1954. Más o menos en esas épocas que inició el coro, estaba como organista también otro personaje, Eber Caballero, a quien se le atribuye la música, la composición de la música de la liturgia de San José de Gracia, cerca del año 1936, y que todavía se sigue cantando. Y pues hablando también del señor Osvaldo Córdoba, pues no nada más nos ha ayudado como organista, sino también como traductor de himnos, arreglista, y ha adaptado música para el coro, para el uso del coro de la catedral. Una fotografía más actual del coro. Yo asumí la dirección de este coro en el año 2003. Pues cuando yo llegué a este coro, o asumí esta dirección, pues la verdad, yo no sabía lo que me metí. No tenía claridad de lo que tenía que hacer, porque lo que se tiene que hacer va quizás más allá de lo musical. Y aquí hay que quizás aclarar un poco que, siendo esta una catedral, es la Catedral Nacional de la Iglesia Anglicana de México, musicalmente no funciona como una catedral. Las catedrales inglesas y sus tradiciones corales pues tienen escolanías, fundaciones corales, escolas cantorum, y pues aquí nosotros no tenemos nada de eso. Funcionamos como un coro vocacional, y más bien dentro de la tradición de la Iglesia de Inglaterra funcionamos como una parroquia, que se les denomina a estas parroquias High Church o Iglesia Alta. Entonces funcionamos con un órgano, con un coro formado por los mismos congregantes o feligresía de la iglesia. No está formado por cantores bien preparados o cantantes pagados.
Dentro de los objetivos de este coro son dos principales. El primero es participar en las Eucaristías, en las misas de todos los domingos y de celebraciones especiales, y el segundo, que es el más importante, es la preservación, difusión, conservación de la tradición musical litúrgica. Ahorita, por otro lado, otro coro que pertenece a la iglesia, no a la catedral, pero sí a la diócesis, es el coro Lausteo. El coro Lausteo se fundó en el año 1996 a iniciativa del cercano Fernando Osnaya y su familia. Y desde ese entonces, aunque ellos no pertenecen a ninguna parroquia en particular, pues son constantemente invitados a participar en diversos lugares, e inclusive fuera de la diócesis o en otros contextos han sido invitados a cantar. Entonces aquí tenemos una fotografía, me parece que del año 2008, están aquí los dos coros juntos. Y pues bueno, es aquí en el momento donde debemos plantear los problemas que tiene la Catedral de San José de Gracia y también la Iglesia Anglicana de México para poder preservar esa tradición que tiene. Entonces, vamos a ver, estos problemas son que el coro de San José de Gracia está conformado en su mayoría por adultos mayores. Realmente no ha habido la estrategia o el interés de decir vamos a buscar otras personas que sean más jóvenes, que continúen con esa tradición. Se ha intentado, se han hecho algunas cosas, pero estratégicamente no se ha planeado nada al respecto. La segunda, no hay interés de los clérigos ni de la feligresía en general por mantener la tradición musical litúrgica. Y esto es por ignorancia, no porque realmente la gente no quiera, sino porque desgraciadamente esta cuestión de la tradición es algo que, no sé, de unos 50 años para acá se ha ido perdiendo por diversas circunstancias que en un momento más se las voy a explicar, y pues que tiene que ver más que nada con el siguiente número, que es la influencia musical de otras iglesias. ¿A qué me refiero? En los años 60, en la Iglesia Católica Romana hubo una reforma dentro del Concilio Vaticano II, y particularmente en su Constitución Sacrosanctum Concilium, que se editó en 1963. Empieza a decir que el canto debe de ser un idioma en que entienda el pueblo, debe ser un canto sencillo para que la gente participe, y se debe de fomentar el canto religioso popular. Eso lo sabes en la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia Anglicana también en los años 60 hubo una reforma litúrgica importante, pero estas reformas vinieron a malinterpretarse, entendiéndose entonces, en el caso de la Iglesia Romana, que vamos a desechar el canto gregoriano, vamos a desechar el canto llano, eso ya no nos sirve, y entonces vamos a incluir cantos muy sencillos, donde puedo bailar, puedo incluir infinidad de instrumentos musicales, y no necesariamente el órgano, que por tradición de miles de años es el instrumento de la Iglesia. Entonces, estas prácticas musicales, este tipo de cantar y de hacer las cosas, lo empiezan a imitar otras iglesias. O sea, no nada más estoy diciendo de la Iglesia Anglicana, todas las iglesias. Y fue un fenómeno que sucedió mucho en México. Entonces tenemos también otra cuestión, que en los años 60 la cultura pop, desarrollo de la industria discográfica, la industria musical, entonces todo eso va a invadir también la práctica musical de las iglesias. Y por completo empieza a dejar de lado toda esta tradición. El otro número que tenemos es que no existe una profesionalización del músico de iglesia, y eso es particularmente estoy hablando del caso de México. Podemos encontrar en las tradiciones, hablando de la Iglesia de Inglaterra, en las catedrales, pues siguen conservando su tradición, sigue habiendo coros, sigue habiendo organistas, sigue habiendo conjuntos instrumentales específicos para la música. Pero pues en el caso de aquí, pues estamos llenos en las iglesias de músicos aficionados, no son profesionales, o por lo menos no hay una búsqueda de la profesionalización de su labor.
Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esta problemática o de dónde vamos a partir? Vamos a ver que la preservación de la tradición musical se centra en el canto congregacional de himnos y en el uso de un himnario. Y pues me da a entender que es un himno, es un poema lírico simple y métrico preparado para ser cantado al unísono o en homofonía. Lo que es un himno pues sería todo un tema de una conferencia, pero pues a grandes rasgos pues tenemos un canto cuyo texto es perfectamente, líricamente métrico, bien planeado, y musicalmente encaja perfectamente en toda esa letra. Un himnario entonces vendría siendo una colección de esos himnos que están organizados de alguna determinada manera. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo se vería si ustedes tuvieran en la mano el himnario de la iglesia. De su lado izquierdo tienen la música acomodada la letra de la primera estrofa. Del otro lado tienen todas las estrofas, todas las letras. Como título tenemos el número del himno, el nombre de la temática de ese himno, y tenemos abajo algo importante que es la tonada. Todos los himnos decimos que tienen una tonada. Este himno tiene esta música y decimos que tiene esa tonada porque con una misma tonada yo puedo cantar letras distintas. En la parte de abajo, que creo que ya no se alcanza a ver, se ven los nombres de los letristas. En este caso, este es un himno alemán que primero fue traducido al inglés y del inglés se tradujo al español. Entonces ahí se pueden ver. Y el metro, o sea, el contar cuántos versos tiene y cada verso cuántas sílabas tiene. Y se me pasó la parte de arriba. Dentro de la letra tenemos el título del compositor de la música y en este caso tenemos el nombre también del arreglista, porque no siempre luego concuerda que el que lo compuso sea también el mismo arreglista. Entonces toda la información del himno está contenida en el himnario. Aquí hay que aclarar un poco, entonces, de dónde viene la práctica musical de la Iglesia Anglicana de México. Hay que aclarar que la práctica musical de la Iglesia de México no viene de la Iglesia de Inglaterra, sino viene de la Iglesia de Estados Unidos. En Estados Unidos a la Iglesia Anglicana no se le dice Iglesia Anglicana, se le dice Iglesia Episcopal. Entonces, de la Iglesia Episcopal viene esta tradición. Mientras en Inglaterra desarrollaron su música en las catedrales, en las parroquias, comenzaron a cantarse himnos, en Estados Unidos ocurrió otra cosa. Desde el siglo XVIII al siglo XIX comenzaron a crearse en las iglesias escuelas de canto, con el propósito de que la gente, la congregación, aprendiera los himnos no de oído, sino leyendo música. Entonces tenemos unos métodos de canto, por decirlo así, que se les llamaba tune books o libros de tonadas. Entonces vienen rudimentos generales de la música y vienen himnos generales, ¿no? Entonces esta escuela, esta tradición de decir la congregación es la que canta, la congregación es la que debe de hacer las cosas, estas ideas, pues en México, después de la Constitución de 1857, las leyes de reforma y la libertad de culto, entonces empezaron a llegar misioneros americanos a nuestro país, empezaron a organizar, fundar sus iglesias, y de ahí trajeron su tradición musical, en la que, repito, pues está basada en el canto congregacional de himnos. Y entonces, ya para finales del siglo XIX, tenemos una producción importante de himnos en español, himnos e himnarios, finales del siglo XIX, que tienen de procedencia España, México y Argentina. Siguiendo, entonces vamos a ver la música para uso litúrgico. Tenemos las antífonas, salmos, textos ordinarios y cánticos. Todos estos textos ordinarios, me refiero a los textos que no cambian dentro del culto.
que vendrían siendo Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei. Todos estos cantos dentro del uso litúrgico en la Iglesia Anglicana se cantan dentro de un estilo de canto llano que está armonizado, que se le conoce como canto anglicano. Los anthems o motetes son composiciones más elaboradas que en nuestro caso, para nosotros como coro no profesional, pues casi no los cantamos, porque así se requiere de una preparación mayor. Y los himnos, bien. Entonces, en cuanto a la interpretación de los himnos, vamos a hablar del caso del coro y la congregación. O sea, a la congregación no le vamos a exigir nada de interpretación musical, sino simplemente decirle, pues cante como puede, pero cante. Al coro, pues bueno, al coro tenemos que exigirle algunas cuestiones en cuanto a su interpretación. El órgano también tiene algunas pautas que seguir en cuanto a la interpretación de la música litúrgica, y también otros instrumentos musicales. ¿Qué otros instrumentos musicales podemos incluir en el culto, en el servicio? Ahora es muy socorrido, vamos a una iglesia y vemos guitarras, percusiones, y no tengo nada en contra de los guitarristas, pero definitivamente el canto congregacional no se puede sostener con una guitarra o con un conjunto de guitarras. El instrumento idóneo por excelencia pues es el órgano, y si acaso voy a otro instrumento que lo supliera sería el piano, pero si hablo que estoy en una iglesia grande, en una congregación grande, pues el piano también no es de mucha ayuda. Y también hay que considerar que debemos interpretar los himnos según su época y su estilo, porque tenemos himnos, desde tonadas de canto gregoriano, melodías medievales del Renacimiento hasta la actualidad. O sea, tenemos de todo, y entonces dependiendo de la época y del estilo también debemos de pensar cómo lo tenemos que cantar. O sea, aquí tenemos unos ejemplos dentro de esta variedad que tenemos para interpretarlos. El que tienen a su izquierda es una tonada que no es un himno, es algo que se le llama salmo metrificado. En el siglo XVI, cuando fue la reforma en la Iglesia de Inglaterra, musicalmente ellos no tomaron el coral luterano, ellos decidieron tomar el salmo metrificado de Calvino, y fue así hasta el siglo XVIII. Entonces, en los himnarios actuales encontramos las tonadas de aquellos salmos que fueron metrificados. Del otro lado tenemos un himno como tal, que está armonizado a 4 partes, y que en el siglo XX se implementó eso de que en alguna de las estrofas se pudiera cantar un discanto, que es una melodía que va de tesitura alta, que va en contrapunto con la melodía principal. Entonces, en este caso tenemos aquí las 4 partes del himno y su discanto. Y en el siglo XX también encontramos himnos, por esta necesidad de que el canto fuera puramente congregacional, himnos que van al unísono, ya no son a 4 partes, pero con una armonización en el órgano más compleja y mayor para sostener el canto congregacional. Y de su lado derecho tenemos un ejemplo del canto anglicano, que es un canto llano, que está armonizado a 4 partes, y Ahora, entendiendo que tenemos cuestiones que ver de interpretación, cuestiones históricas para poder interpretar y ver la música, pues también que eso fue lo que cuando yo llegué ahí a la iglesia anglicana dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a planear el trabajo coral? Entonces hay que considerar primero las funciones y responsabilidades de los miembros del coro y las responsabilidades del director. Dentro de las funciones del coro, pues está encargar los servicios dominicales y de otras celebraciones especiales, conducir en el canto a la congregación y apoyar al clérigo en el canto de colectas, antífonas, responsorios y salmos. En el caso de la responsabilidad del director, es realizar un plan de trabajo anual junto con el clérigo y el organista,
Y cuando me refiero a un plan de trabajo anual, no me refiero a un año civil, me refiero a un año litúrgico. Y a partir de ahí también comenzar a planear cada estación litúrgica. Y al hacer esta planeación, entonces hay que seleccionar el repertorio, qué himnos se van a cantar, qué otros cánticos se van a cantar. Y pues al hacer esta selección se toman en cuenta diversos aspectos que van desde lo teológico, didáctico, educativo, musical y toda esta parte que habíamos hablado de cuestiones de estilo. Y cuando hablo de didáctico, educacional, estoy también hablando de, no nada más estoy educando al coro, debo de también pensar en la congregación, estoy también educando a la congregación. Otra de las funciones del director del coro, pues hay que preparar al coro para todas las celebraciones, para otras cosas que hay y para recitales, porque luego también salen recitales, ¿no? Sobre todo en Navidad o en Pascua. Hacer los arreglos y adaptaciones pertinentes para cantar himnos que se adecúen a las características y necesidades del coro. Vuelvo a repetir, no es un coro bien preparado, podemos encontrar música que esté pensada para un coro bien entrenado y entonces tenemos que adaptarla. Si ahora no se pudo cantar a 4 voces, pues lo cantamos al unísono, lo cantamos a 2 voces. Puede ser que hay un domingo que los del coro se decidieron tomar vacaciones y nada más llegaron 2 o 3 y entonces hay que trabajar con esos 2 o 3 o hay una ocasión especial y se juntan hasta 3 coros, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que se hace. También es obligación o más bien responsabilidad del director de coro hacer los arreglos pertinentes para el coro y si hay otros instrumentistas invitados, ¿no? Y delegar responsabilidades a los miembros del coro, como es el bibliotecario, el tesorero, el encargado de las vestiduras, el responsable de difusión de anuncios y hasta de página web. Entonces, para hacer toda esta planeación, pues podemos, o bueno, más bien yo diseñé una ficha donde marco el año litúrgico, o el ciclo litúrgico. En las iglesias católicas tenemos 3 años o 3 ciclos litúrgicos, A, B o C. Ritos, la iglesia anglicana tiene 2 ritos. En este caso estoy tomando la primera estación del año litúrgico, que es el Adviento, y el primer domingo de Adviento, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos de un lado el momento litúrgico, qué himno, salmo o canto se va a cantar en ese momento, y quién va a participar. Si pongo ahí números, quiere decir que es el número que corresponde a ese himno en el himnario. Si no aparece un número, pues es un himno especial o no está en el himnario, pero es música que se utiliza en San José de Gracia. Entonces tenemos cada momento de la Eucaristía, de principio a fin. Bueno, entonces siguiendo con este trabajo de planeación, de arreglo, de interpretación, finalmente esto es lo que representa en general el trabajo de la música litúrgica, de esta tradición que se tiene. Entonces aquí viene cómo vamos a hacer para realmente preservar esta tradición, y pues tengo aquí la propuesta para hacerlo, que más bien mi propuesta se divide en 5. La primera, un programa para difundir el canto congregacional de himnos. Esto ya debe ser una iniciativa también de cada parroquia, por decirlo así, por ejemplo, se ha organizado, en un mes se canta un himno, para que la congregación se lo aprenda. Organizamos ensayos congregacionales, en fin, hay diferentes estrategias, pero sí se debe de manejar la idea del canto congregacional. 2, redactar un manual de iniciación coral para organizar coros vocacionales en las parroquias. Por lo menos en la diócesis de México existen 4 coros, nada más. Que o sea, de todas las congregaciones que tenemos en la diócesis, nada más hay 4 coros. Entonces la idea es que haya más coros. Y pues plantear esto de este manual, que más que contenga elementos de técnica vocal, de gesto de dirección, de técnica de ensayo, pues también contenga estos elementos de los que ya les estuve platicando, que cuando yo llegué a la iglesia anglicana, ojalá yo hubiera tenido ese manual para poder entender qué es lo que tenía que hacer.
3. Crear una escuela de canto o escuela cantorum en la catedral. Me parece que esta es la propuesta clave para resolver el problema de que en San José de Gracia el coro ya son adultos mayores y quién va a seguir con todo esto. O sea, necesitamos, por ahí decía una de las coristas, sangre nueva. Entonces, pues vamos a comenzar este programa a reclutar niños y jóvenes para realmente prepararlos para todo esto y que pues en un futuro esto realmente pueda ser un semillero de músicos de iglesia. Número 4, diseñar un programa de iniciación musical e himnología en el Seminario Teológico de San Andrés. El Seminario Teológico de San Andrés es el centro universitario de preparación de los futuros sacerdotes de la Iglesia Anglicana. No hay un programa concreto musical en el seminario y me parece que es correcto, pertinente que se haga, porque finalmente son los sacerdotes o los clérigos los que guían a las congregaciones y son los que realmente ellos van a impulsar a su congregación a conocer de la tradición y querer preservarla. Y por último, atraer para la Iglesia Anglicana organistas, educadores musicales y compositores. Y aquí también yo añadiría instrumentistas, cantantes, poetas, porque tenemos esta tradición, tenemos esta forma de hacer las cosas, pero también tenemos que ver hacia el futuro, iniciar otro camino de también renovación y creación musical, para que la Iglesia Anglicana de México finalmente tenga una identidad musical propia. Y no digan que estamos nada más imitando a la práctica inglesa o la práctica americana, sino que realmente comencemos a hacer algo distinto y propio. Pues con esto termino la conferencia. Muchas gracias por su atención. Y pues vamos a iniciar el concierto.